Bueno, pues hace, no sé, algunos meses, estando yo con un amigo afuera de un restaurante, se aparece y me pareció impactante esa aparición de un joven que pues quería platicar con este amigo que ha tenido una trascendencia en el tema de seguridad grande. Entonces, bueno, pues desde ahí me quedé intrigada y después pues me lo topo en el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Radio y Televisión. Entonces, pues lo he ido conociendo como 4 veces lo he visto, pero parece que yo lo he visto como 10 años. Tiene la edad de mi hija, bueno, 1 año menos, entonces estoy muy, pues, feliz de ver a jóvenes que están con ese impulso de decir no a lo tradicional, no a que la imposición y no a la falta de dignidad. Y de eso se tratan estos videos, Marcos. Muchísimas gracias por querer tener este diálogo conmigo. La dignidad es un tema que a mí me importa muchísimo porque, bueno, creo que independientemente de donde se maneje la persona, de la situación que esté viviendo, que a veces, digo, son situaciones que van pues rayando en la injusticia, pero el hecho de ir caminando hacia la dignidad, me parece que pues va caminando a la plenitud como ser humano. Y pareciera pues como que el tema de los derechos humanos es un tema que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, donde las personas pues no podían ser matadas ni denigradas al grado que se vivió en los campos de concentración. Sin embargo, pues el hecho de no vivir en un campo de concentración no te hace una persona digna, o sea, no te da esa fuerza para tener como la plenitud como un ser humano. Entonces, pues van agregándose un montón de derechos que son derechos humanos que pues no he encontrado otra forma de darle como vida a esa dignidad, porque dignidad pues es una palabra muy amplia y derechos humanos pues son una serie de reglas que vamos tomando las personas que vivimos, sobre todo en el área occidental civilizada, para decir, bueno, ahí vamos viviendo más o menos la vida. Y bueno, pues dedicándote tú a toda la cuestión de información, que es un periodista, ya lo revisé y es un muy buen periodista. Entonces, pues, si yo pienso que hay algunos valores como la libertad, la justicia, la solidaridad, que le dan sustento a esta dignidad, y si yo pienso, hoy le pregunto hacia varias personas, cuando digo, oye, libertad, ¿qué se te ocurre o qué se te viene? Pienso que me van a decir, o no estar en la cárcel, o también se les va a venir rápido libertad de expresión. Pero a veces libertad de expresión, bueno, yo mismo, que la he leído bastante, le entiendo bien. Entonces, bueno, además de agradecerte, te quiero preguntar, ¿qué es libertad de expresión? Ay, pues es una pregunta muy importante, Consuelo. Primero, te agradezco muchísimo que me abras la puerta de tu casa y que precisamente estés ahora llevando estas conversaciones a una audiencia mayor, aunque por supuesto lo que ya hacías en YouTube es espectacular y fenomenal, que estén ahí al alcance de todos en un repositorio, en tu canal de YouTube, pero que se abra este tipo de espacios y este tipo de diálogos y justamente esta reflexión que hace sobre qué es la libertad. Bueno, es una conversación importantísima que para mí ha estado muy adentro de lo que pienso desde muy joven, y ya lo habíamos hablado un poco en otro programa, que bueno, hay gente que dice, bueno, 34 será joven, no sé, pero desde muy joven he estado indagando cómo ejercer la libertad, y para ello hay que entenderla. ¿Qué es libertad? Desarrollarte plenamente en el campo de tu elección. Yo creo que eso es una de las definiciones, pero sin afectar a terceros. Eso es clave. O sea, para mí, hace poco, y es un asunto que hace unas semanas estaba reflexionando en un viaje que hice,
y te voy a deber el dato de específicamente quién lo decía, porque no quiero equivocarme en el nombre, pero una figura muy importante en Buenos Aires estaba dando una conversación. Es una escena muy bonita que hace mucho no me pasaba algo así. Yo estaba caminando por un museo, una casa museo de Evita Perón, y vi a un grupo de estudiantes muy jóvenes. Estamos hablando de entre 15 y 20 y tantos años. Casi niños, ¿no? Sí. Y también había niños ahí. Y yo los veía observándolo a esta persona anciana que hablaba muy lento y reflexionaba sobre qué es la libertad. Wow, qué bonito. Ajá. Y decía, ¿qué hace a un ser humano libre? Y la gente los jóvenes estaban como absortos, decían, ¿será retórica la pregunta? ¿Quiere que le digamos? Y él empezó a decir, bueno, es vivir para el otro, es vivir para servir, para estar siendo útil en una sociedad civilizada como la que tú describes. Entonces esa es la base, ¿no? Yo creo que me llevó a una reflexión muy fuerte y después averigüé que era un premio Nobel de la Paz el que estaba hablando. Entonces yo dije, pues este es el lugar correcto para venir pasando por ahí, ¿no? Porque era un premio Nobel. Después te voy a dar el nombre. Pero lo encontraremos. Que estaba exponiendo obras suyas en ese museo de Evita Perón. Entonces todo tenía sentido. De repente dije, wow, esto no solo te da como ejemplo el que ejercer a ultranza la libertad sin afectar a terceros y luchar por la de los demás, te puede dar un premio Nobel de la Paz. Ese no es el objetivo, pero esa era su misión en la vida de este hombre, ya muy anciano. Y se refirió al ascenso de Javier Milei en Argentina, ahora tambaleante. Entonces, todo un asunto de reflexión que estaba llevándolo a jóvenes, muy, muy jóvenes, a una audiencia que yo creo que debe cada vez más involucrarse en las decisiones y en la toma de decisiones de sociedades como la nuestra. Y particularmente el de la libertad de expresión, que a ese quieres llevarlo. Ya platicamos previamente. No quiero yo revolver a la audiencia porque puede ser un mensaje muy como etéreo. ¿Qué es la libertad? Y filosofamos. No se trata solo de filosofar, se trata de llevar a cabo el ejercicio de la libertad en una sociedad como la mexicana, que tiene muchos obstáculos para desempeñarse libremente. Entre ellos, uno de los campos donde se dificulta mucho desarrollar la libertad es en el campo de la libre expresión. Es un reto fenomenal informar, por ejemplo, en una zona como Tamaulipas. Venía yo pensando en eso cuando venía para acá. La ONU ha dicho que Tamaulipas, y seguramente tú conoces esto, un estado vecino. Claro. O sea, los que vivimos en Monterrey y los que crecimos en Monterrey estamos hermanados con Coahuila, Tamaulipas, pero particularmente Tamaulipas, porque para allá, y ahí disculpa lo coloquial, pero para allá queda McAllen, ¿no? Pues entonces... pasada Texas obligada para... Exacto. Pero a veces se pierde el asunto de lo grave, la situación tan grave y delicada que ha pasado Tamaulipas en los últimos años, cuando lo dejamos en el tema superficial de que para allá queda McAllen. El tema de ser reportero de un periódico en Tamaulipas, yo no lo he sido. Y a veces dices, bueno, yo no lo he vivido en Tamaulipas, pero tenemos colegas que han huido de Tamaulipas para estar en Monterrey, porque es una zona silenciada, de acuerdo con la ONU. Ese es un campo en el que la libertad de expresión está minado. No hay manera en la que un reportero en Ciudad Victoria, que ha ido en una debacle de seguridad
tristísima durante los últimos 10 años. Yo vivía ahí, era un adolescente, Reynosa, Matamoros, sí. Ciudades grandes, urbanas, que deberían tener garantizado el derecho a la información y la libre expresión. Pero desde hace décadas no se puede decir quién es el cártel que gobierna o cogobierna Reynosa, Matamoros. No se puede hablar en eso. Y bueno, quiero obviamente hacer una pausa. No, elementos de seguridad. Digo, yo el tema de la paz lo he ido compartiendo desde hace mucho tiempo. Y ya es una percepción que a lo mejor coincide en otras personas, en donde la paz empieza al interior de la persona, ¿verdad? Entonces, aunque la palabra paz también es muy amplia, pero decir, bueno, si estoy en paz, puedo transmitir paz o tener paz ahí familiar en el barrio, del barrio la cuadra, la colonia, el estado, el país. Bueno, o sea, pienso que es un punto importante. No sé si tú coincidas también con esa libertad interior que pudiéramos tener, que es muy difícil en sociedades como en la que hemos crecido, en donde pues frases, no nada más mujeres, o sea, también hombres, ahorita ya no es como privativo de mujeres, calladita te ves más bonita, no hables para no molestar, para no ser imprudente, no digas pues para que no te vayan a tachar de tal o cual. Entonces siempre como ir pues modelando, moderando, callando siempre. De hecho hay pues libros, películas, videos, lo que callan las mujeres. Yo también digo lo que calla toda la gente, ¿verdad? Sí. Entonces, si o sea, si en una sociedad en la que vivimos estamos como acostumbrados a callar, a ser moderados, ¿qué es esto? O sea, lo que quiero preguntarte es si estás en algo de acuerdo o no. Esto se pudiera... No quiero hablar de un reportero o de un periodista en lo particular que diga, ay, si él fuera una persona libre interior pudiera decir, no. Si como personas que vivimos en determinado lugar tenemos esa, pues como ese mandato de, pues, modera lo que dices, sé prudente con lo que dices, esto también se va traspasando a otros, porque no nomás es la seguridad, digo, sí es gravísimo lo que está pasando, no nomás en Tamaulipas, en muchos otros lugares del país, es gravísimo, pero también se callan otras cosas, pues para no afectar, ¿verdad? Pues para no molestar o para no asumir consecuencias o qué tal que se dice tal cosa y me quitan el patrocinio o me sucede tal situación. O sea, no sé si a lo que voy es si creas que es toda una cultura la que nos hace callar. Ay, sí lo es. Sí lo es. Estoy totalmente de acuerdo con tu análisis porque justamente estaba yo hablando de esto pues desde que asumimos un cargo en el Consejo Consultivo, ¿no? Sí. Yo durante años me había rehusado a involucrarme como en asuntos que estuvieran tan, a veces, aunque sea de manera tangencial, cerca de un organismo público o financiado con recursos públicos en México. Porque precisamente existe la cultura de ¿para qué te metes en problemas? O sea, ¿para qué te peleas si puedes cerrarte una puerta, ¿no? Afortunadamente, durante mis varios años de carrera periodística, aprendí que si uno se atreve, o sea, a ser imprudente, a hacer preguntas incómodas, sí. Y no estoy inventando el agua tibia, esto es cualquier reportero que sé que no quieres esa solo visión de cómo se comportaría un reportero, porque estamos calibrados de una forma muy particular, los que ejercemos el periodismo ético. Pero como persona, casi siempre en todas las profesiones, lo que he visto de otros
colegas, otros profesionistas, es que se busca en la cultura mexicana no pisar callos, no meterte en problemas, y a veces se despersonaliza el ejercicio de ser ciudadano, que es lo que habíamos estado hablando. Mientras yo esté, muchos piensan, en este caminito y no me salga, pues ya no me metí en camisa de 11 varas, ¿no? Pero el ser ciudadano involucra meterte en problemas, no en irregularidades, sino meterte en asuntos que te van a costar a veces tu tiempo, como lo que tú estás haciendo aquí. Te cuesta tiempo, y el tiempo vale oro, ¿no? Hacer este programa, fomentar conversaciones, abrir espacios de diálogo. Eso es ser ciudadano también. Entonces, sí es algo cultural, pero también es algo que creo que en los últimos años hay un grupo, una generación, que creo, me pienso parte de ella, que no estamos dispuestos a solo quedarme en un carrilito y de ahí no me muevo, porque tal vez en el futuro se me abran puertas en no sé dónde. No, porque no creo que vengamos a esta sociedad y seamos parte de una realidad tan complicada, tan dura. Tú ponías y hablabas y hacías referencia a los campos de concentración. Bueno, lo que pasó en Jalisco con los jóvenes que fueron masacrados, pues es imágenes de campos de concentración. Lo que pasa desde hace años, Consuelo, en este país es muy fuerte, es muy duro. Y yo no me he acostumbrado. Yo no estoy como reportero, como periodista, como ciudadano, como persona, dispuesto a decir que no hay salida. Aunque todos los elementos que se presentan ahorita digan y apunten a que no hay una salida. Eso es muy grave. No, yo lo entiendo. Y digo, y también a mí me gusta que yo no me he acostumbrado. Ojalá que nunca te acostumbres, porque es estar en el área de confort. Bueno, pues con que no le pase nada aquí a mi circulito. Pero bueno, esa es una reflexión muy, muy poco visionaria, porque suponiendo que alguien, con que no le pase nada a mi familia, pues digo, la familia anda en la calle, ¿verdad? O sea, la familia es parte de toda una comunidad, por tanto, pues mi interés también tendría que ser en mi comunidad. Me gusta muchísimo todas estas nuevas generaciones, millennials, centennials, todas, porque pues es eso. No estoy dispuesto a estar en este lugar en donde me estás diciendo que me quede. Yo he pensado, y lo dije al inicio, que hay valores esenciales que tenemos las personas. Lo sé, digo, casi te puedo garantizar después de haber acompañado a tantas personas que han perdido la libertad. Tengo muchos años acompañando gente que está adentro de los centros penitenciarios. Perdieron la libertad de andar en la calle, ¿verdad? De hecho, se llaman eso, personas privadas de libertad. Entonces, sé que en cuanto una persona pisa un centro penitenciario, algo se rompe en el interior. Quien no tiene posibilidad, sin estar en un centro penitenciario, de poder expresar su libertad, de poder vivir su libertad, pues también le están cortando algo, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta muchísimo que no estés en el área de la zona de confort y que salgas a decir. Ahora, más allá de México, en otros países, pienso que es pues el primer punto en donde se empieza a ver la represión en cuanto a que se corta la posibilidad de expresión. Pues sabemos, o sea, en países en donde ha habido pues regímenes militares pues muy fortalecidos o gobiernos pues muy radicales,
donde lo primero que se nota, más allá de que no puedas ir a un supermercado, más allá de que no vayan a la escuela, más allá es que los medios de comunicación pues se callan. En toda esta, digo, porque me imagino y lo leí en lo que has escrito, en este como andar, ¿no? del mundo moderno, ¿qué pudieras decir? O sea, ¿qué se empieza a oler? O sea, ¿cómo se empieza a percibir cuando un país empieza a decir, híjole, aguas, ya fuera para no hablar de pero decir en otros, allá en China? O sea, pues sí. ¿qué es lo primero que se empieza a notar? Uy, pues mira, sí he observado con mucho, pues con mucho interés las dinámicas de la censura de los medios y particularmente, y esto lo mencionaba hace poco en una conversación donde tú también estuviste, en la debacle constante global que hay en la confianza que las personas tienen de los medios de comunicación. Y esto va de la mano con, uno, la polarización de las sociedades, la exacerbación de los discursos autoritarios, del ascenso de figuras también autoritarias en el mundo, China, Venezuela, bueno, tuvimos un ejemplo muy cercano que ha sido descrito como un líder con un fuerte talante autoritario como Donald Trump, que particularmente se enfocaba en los medios y en desacreditar a medios de comunicación cuando difundían reportes críticos de su gobierno. Es como una receta, ¿no? La receta para debilitar la confianza en las instituciones, incluida la de los medios privados. Son instituciones privadas. Y hay un análisis que se difunde por el Reuters Institute for the Study of Journalism que se hace en la Universidad de Oxford, que analiza precisamente año con año en su reporte de noticias digitales la confianza medible de las personas en los medios de comunicación. Y año con año dice, continúa la tendencia de esta debacle en la confianza. Entonces, ¿qué pasa? A nivel global hay menos interés de las personas en voltear a ver a fuentes confiables porque ya no les creen, porque hay una, pues ahora sí, situación en la que se genera un caldo de cultivo para la desinformación, que es una realidad constante y que a la vez juega con un factor de estos líderes que te mencionaba, que encuentran perfecta la situación para aumentar su poder, para impulsar sus intereses, para generar confusión, para enconar a la sociedad y para después ascender y a veces perpetuarse en el poder, como pasa en Venezuela, como pasa en otros países, ya no voy a decir particularmente cuáles, pero ahí están. O sea, no porque yo no quiera decirlo, sino porque hay casos tan visibles como el de China. Hace años, estando yo haciendo una maestría en periodismo, nos invitaron como estudiantes de posgrado a China, una organización, fundación, que trabajaba supuestamente para promover, y digo supuestamente porque era una fundación operada en China, entonces tenía ahí algún sesgo medio extraño, pero nos llevaron a China. Y ahí se dedicaron durante 10 días a mostrarnos Shanghái, Beijing y otra ciudad, y nos pusieron en contacto con estudiantes de periodismo, como en este afán de conózcanse y vean cómo funciona una escuela de periodismo acá y una escuela de periodismo en Estados Unidos, ¿no? Y era muy sorprendente que casi
todos con quienes hablé, porque hablaban inglés, ¿verdad? Yo no hablo chino, mostraban un interés en, uno, ya no estar en ese país, en, por debajo del agua, hablar de cómo vivían una censura permanente y de cómo ellos quisieran tener un escenario más libre como el que vemos en Occidente. Libre, claro, en redes sociales, en internet, en acceso a fuentes. Que allá googleas autoritarismo y para empezar Google no funciona y los buscadores que tienen no van a desplegar un resultado cuando buscas contenidos críticos del gobierno, a menos que hagas unas trampas por ahí. Pero esa era la situación en ese entonces en China. A contracorriente, los empresarios y líderes que nos pusieron para hablarnos de las maravillas de China, totalmente afines al gobierno, nos decían cuán maravillosa era la estructura de gobierno china y se burlaban y se mofaban, sobre todo con los estudiantes gringos, bueno, no digo gringos, los estadounidenses. Les restregaban en la cara lo disfuncional, según ellos, que es el sistema democrático, porque en ese momento había ascendido Trump al poder. Entonces a mí me pareció muy interesante cómo los poderosos chinos que nos pusieron ahí, gente de mucho dinero y mucha influencia, se burlaban de la estructura que sostiene una democracia para decir, mira de qué sirve la democracia, mira quién llegó al poder. Y no solo eso, aquí construimos un tren bala en un tiempo récord y un proyecto de tren bala que ha existido en California durante décadas, pues no se ha hecho porque no se ponen de acuerdo. Entonces, es un debate permanente y no quiero dejar de mencionar. Esto está perfectamente ilustrado en el eslogan que el Washington Post asumió como su bandera cuando ascendió Donald Trump al poder. Y es Democracy dies in darkness. La democracia muere en la oscuridad. Entonces, para mí no se necesita ser un genio para decir qué es lo que se debe hacer para evitar precisamente el escenario que tú me preguntas. ¿Cómo evitamos que se censure más? ¿Cómo evitamos que asciendan los autoritarios al poder? ¿Cómo frenamos la caída de la confianza en los medios de comunicación, en las fuentes confiables, en el debilitamiento de las instituciones democráticas? Pues con información verídica, verificable, con debates libres y también combatiendo la polarización. Yo creo que es muy sencillo y a veces nos hacemos mucho revoltijo de ideas y no llegamos a ningún punto cuando decimos cómo combatir la polarización. Y esto lo conversé hace unos años en la Facultad de Ciencias de la Comunicación con Sabina Berman. Y ella tenía un punto muy interesante que tocaba con su libro HDP, dedicado a el dueño de TV Azteca, y decía, pues escuchando al otro lado, no cerrándonos al debate. Si alguien opina totalmente distinto a ti, pues invítalo a tu casa, ¿no? Conversa con él. Trata, si quieres, de convencerlo, y si no lo logras, no lo canceles, no lo crucifiques. Se vale pensar diferente. Entonces, la receta es sencilla, pero no estamos dispuestos. Bueno, hay algunos que no están dispuestos a abrirse a conversar con un seguidor de López Obrador o con un anti-López Obrador. Y ahí están odiándose todo el tiempo, debilitando, sin saberlo, a la democracia. Claro, es que el poder escuchar al otro en lo corto, en lo cercano y en lo general. Me parece que el bien común pues es uno de los
luces que nos pudieran estar guiando, nomás que está como muy complicado verlo porque los intereses personales a veces son tan grandes que no nos permiten llegar al bien común. Hay un punto que lo relaciono con esto que estás diciendo. Yo tengo la oportunidad de ser consejera ciudadana de varias instancias de seguridad y de policía. Y siempre el punto que yo comento con ellos es, pues, que va a mantener seguridad en un lado o respeto a los derechos humanos en otro. Pues las dos. O sea, tienes que estar bailando con los dos al mismo tiempo. A veces pudiera parecer en un régimen muy autoritario, pues eso, construimos el tren bala de volada y acá por estar pregunte y pregunte y este no quiere y este sí quiere y no se logró nada o se va a tardar mucho más después. En la experiencia que he tenido, pues autoritarismo puede funcionar un corto tiempo, o sea, no puede prevalecer para siempre, por más orden que se pueda presumir. Me da esperanza estos estudiantes chinos que decías, pues están añorando salir a otro lado, porque creo que lo primero que hay que tener es la conciencia de lo que me está pasando. Claro. O sea, una es, pues lucho para tener libertad, pero lo primero es decir, pues estoy sin libertad, porque un paso previo es, pues no pasa nada, todo está bien. Y eso es en todas las cosas de la vida que pudieran ser mejores o que están afectando a personas. Justicia, sí, pues ahí vamos. Acceso a la salud, sí, pues con que no me pasa nada. Escuela, sí. Entonces, pienso que el primer punto es darme cuenta de lo que está pasando. Y en darme cuenta, pues bueno, hemos estado hablando de la libertad de expresión, de ahí lleva el derecho a la información, pero como un ciudadano, una ciudadana como cualquiera, ¿por qué tengo derecho a informarme? O sea, ¿por qué? Pues primero, porque la Constitución consagra el derecho a el libre flujo de la información y a que tú consultes las fuentes de información que te vengan en gana. El artículo 7º y el 6º hablan de la libertad que todos tenemos ahí consagrados. Los derechos que tenemos consagrados son a la libre información, al libre flujo de las ideas, al intercambio de ideas. Y porque yo creo que más bien, aunque ahí está el marco legal, que a veces eso pasa en México, y si no es que casi siempre esa es la situación, que tenemos leyes maravillosas, ¿no? Y que la Constitución es, alguna vez un comunicador lo decía en tono pues sarcástico, pues es así como un poema, ¿no? Maravilloso, y el asunto es cómo se ejerce eso y si existen las condiciones para ejercerlo. Entonces, pues me muevo un poco de la pregunta para recalcar lo que decía al inicio, y es, ahí están los derechos, ahí está el por qué podemos hacerlo. El asunto es para qué hacerlo y cómo hacerlo en un país como el nuestro. O sea, estamos hablando de que del 2000 a la fecha, más de 160 periodistas han sido asesinados. Y donde, de acuerdo con la organización civil, artículo 19, el entorno actual no es propicio para decir lo que uno piensa ni en las redes sociales, ni en escenarios públicos, por ejemplo, en contra del gobierno en turno. O sea, si vamos a hablar de la situación que pasa un país como el nuestro, el por qué podemos informarnos, bueno, por eso, porque tenemos el derecho ahí en la Constitución, pero ¿cómo hacerlo si se está constantemente asediando a los medios de comunicación críticos? Si al periodista
en Guerrero, en Tamaulipas, en Nayarit, en Colima, en Sinaloa. Lo van a asesinar cuando difunda si los cárteles están haciendo de las suyas o no, como pasó. Y ha pasado tantas ocasiones. Ahí está el caso de el fundador de Río 12 en Sinaloa, y que no es una situación que debemos ver lejana. Eso es lo que a veces yo digo en conversaciones con estudiantes, hasta de periodismo y hasta de comunicación. ¿Estamos conscientes de lo que está pasando en el país? O sea, ¿estamos actuando a la altura de las circunstancias con lo que estamos viendo en esta sociedad? Y yo estoy realmente un poco frustrado y disculpa si estoy aquí desahogándome, pero ya últimamente estoy en modo de desahogo. Porque no veo yo el interés en muchos jóvenes. Eso es lo que yo quiero. O sea, yo no estoy como en una generación que dices, bueno, ya se me pasó el tren. No, pero en jóvenes más jóvenes. O sea, sí, estoy hablando 20, sí, recién egresados. Claro. Ay, yo estaba conversando con un joven y no es una crítica que uso para motivar un poco a otros jóvenes que no quieran estar en esa situación. Pero yo le preguntaba, oye, ¿y qué piensas tú de un recién egresado de una universidad, del TEC de Monterrey? No es crítica al TEC, pero le dije, ingeniero, que llevan también un tronco de humanidades, ¿no? Unas materias comunes. ¿Qué piensas de Cuauhtémoc Cárdenas? ¿No? Y me dice, ¿quién es Cuauhtémoc Cárdenas? Y yo realmente no es una burla, no es una crítica en un mal sentido, sino me habla de dónde está el debate sobre el tema de la democracia. Para mí es una preocupación muy seria que pasa de manera intrínseca por el tema del derecho a la información, por el asunto de la libertad de expresión, por cómo ejercer las libertades y saber cómo asirse de ellas para vivir en una sociedad mejor. Y ese debate no lo veo yo que esté cuajando bien en las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Y eso pasa también en Estados Unidos. Cada vez menos se busca involucrar estos grupos en la toma de decisiones de políticas públicas. Y por eso es que está pasando lo que está pasando con cambio climático, con ascenso de líderes autoritarios. Claro. Porque históricamente los jóvenes son los menos involucrados en el día de las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos. Claro, pues digo, el miedo y la indiferencia se me hacen como los dos enemigos actuales más potentes, más fuertes. O sea, pues sí, lo que dijiste, pues digo, ¿quién va a hablar? Sí, está corriendo peligro. Y otra, la indiferencia. Aquí a lo mejor luego en otro diálogo pudiéramos ver si la indiferencia es porque ya viene de generaciones, o sea, que no hemos sabido motivar a quienes vienen caminando el camino atrás de nosotros, o porque nos hemos esforzado mucho, pero de plano pues no hay ese interés. Entonces, lo que sí es que el tema es preocupante. Pareciera que no nos corresponde a todos, todas, todes como ciudadanos, pero sí. Y es el derecho a ser ciudadano, a ser ciudadana. Y es el derecho a vivir en esto, lo que decía al principio, en plenitud. Y vivir en la ignorancia no me hace, por ningún motivo, una persona plena. Lo haya elegido yo, o me haya tocado en la vida, o alguien más haya elegido que yo sea ignorante. Entonces, wow, Marcos, qué diálogo tan bonito, tan fuerte, te felicito muchísimo.
Tienes demasiada energía, demasiada vida. Obvio que hay que volver a platicar de otras cosas. Y pues bueno, no quiero más que agradecerte infinitamente toda esta que hemos conversado, porque me parece que viniendo de una persona tan joven como tú, para mí tiene un doble valor, de verdad. Pues bueno, gracias, Consuelo, gracias. gracias a ti. Gracias a ti y por supuesto creo que estas conversaciones tienen que pasar más seguido. Yo encantado de siempre estar en este diálogo constante contigo, fuera de programas y frente y detrás de cámaras. Pero es un placer. Súper encantada, pues muchísimas gracias. Dios te bendiga, Marcos. Muchas gracias.